Hoy en Jerusalem Deadline, la FDI destruye una gran cantidad de túneles de Hamás y aplasta a su mejor brigada. Y Operación Campamento de Verano, redadas y operaciones de la FDI en el creciente foco de actividad terrorista de Judea y Samaria. Además, preservar la historia judía en Polonia, enseñando a las generaciones futuras lo que fueron las comunidades judías y su destrucción. Todo esto y mucho más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll. Esta ha sido una gran semana en Israel, que ha incluido el dramático rescate de un rehén en Gaza. Un musulmán beduino de 52 años salió con vida y se reunió con su familia. La FDI también lanzó una gran operación en Cisjordania, también conocida como Judea y Samaria bíblicas. Chuck Holton tiene la historia. Las fuerzas de defensa israelíes han difundido imágenes de aterrizaje de un helicóptero militar en Gaza que muestra el audaz rescate de Kaid Farah al-Qadi, de 52 años. Es el último de los 8 rehenes rescatados con vida desde el 7 de octubre y el primero en ser encontrado en la vasta red de túneles subterráneos de Hamás. También pertenece a la minoría árabe beduina del país, aunque afirma que no recibió ningún trato especial por ser musulmán. Comandos israelíes rescataron a Kaid Farah al-Qadi de un túnel subterráneo tras recibir información de inteligencia precisa. El hermano de al-Qadi dijo a la prensa que la familia agradece las oraciones del mundo. Gracias a Dios que nos ha dado hoy noticias después de 11 meses, noticias que no imaginábamos ni soñábamos, gracias a la gente que rezó por nosotros. El padre de 11 hijos también se alegró de reunirse con su familia. Sí, emoción. Lo dejó cuando tenía 4 meses. Mientras tanto, la FDI ha lanzado su mayor operación antiterrorista en Cisjordania en más de 20 años, denominada Operación Campamento de Verano. Fuentes palestinas informan de al menos 10 palestinos muertos hasta el momento, 4 de ellos en un ataque aéreo contra la inestable ciudad de Jeni, que ha sido acordonada por las fuerzas israelíes. En Israel, el rescate de al-Qadi ha renovado la esperanza de las familias de los rehenes restantes. Aunque unos 108 rehenes siguen retenidos en Gaza, se cree que alrededor de un tercio han muerto. Las negociaciones para un alto al fuego van a continuar en Doha, Qatar, pero Hamás sigue sin sentarse en la mesa. Las convenciones avanzan hoy en Doha. El presidente Biden dio instrucciones al director Burns y a Brett para que participen desde Estados Unidos, allí sobre el terreno ahora mismo, trabajando con representantes de Israel, Qatar y Egipto. Qatar y Egipto están mediando a su vez con Hamás. La reanudación de estas conversaciones es un paso importante. De esta reunión ya habíamos acordado algunas distancias. Tras 326 días de cautiverio, al-Qadi parecía delgado pero sano, dando a sus rescatadores un pulgar hacia arriba y más tarde, desde una cama del hospital en Beersheba, habló por teléfono con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Todavía hay 108 rehenes cuyas familias siguen esperando noticias de que sus seres queridos están en casa. Y deben saber que no descansaremos. No descansaremos hasta que cumplamos nuestra misión de traer de vuelta a casa a todos nuestros rehenes. Desde Jerusalén soy Chuck Holton para CBN News. El Consejo de Seguridad de la ONU acaba de renovar su misión de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano. Sus miembros no condenaron a Hezbollah ni mencionaron siquiera al grupo terrorista respaldado por Irán. Mientras tanto, la FDI destruyó un centro de mando terrorista dentro de una mezquita de Cisjordania. Encontraron explosivos y armas junto con una exhibición en honor a los terroristas que han atacado Israel. Echa un vistazo. Las fuerzas de defensa israelíes dicen haber encontrado y destruido un centro de mando terrorista dentro de una mezquita en Cisjordania. Imágenes de drones de la FDI muestran carteles en honor de terroristas muertos y material para fabricar bombas, así como varios artefactos explosivos. El máximo responsable de Hamás, Khaled Mashal, llama a cometer atentados suicidas contra israelíes. El máximo responsable de Hamás, Khaled Mashal, llama a cometer atentados suicidas contra israelíes. El miércoles, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los miembros renovaron el mandato de mantener fuerzas de paz en el sur del Líbano, pero sin mencionar específicamente a Hezbollah ni condenar al grupo terrorista. 8,000 misiles y aviones teledirigidos contra Israel en los últimos 10 meses. Hacemos un llamado a este Consejo para que aplique finalmente la resolución 1701 en su totalidad.
y reconozca a Hezbollah como organización terrorista. El representante de Estados Unidos en la ONU dijo que ninguna de las naciones presentes toleraría lo que ha tenido que soportar Israel. Ningún miembro de este Consejo, enfrentando a una brutal organización terrorista en su frontera, toleraría ataques diarios y el desplazamiento de decenas de miles de sus propios habitantes. Dado que las fuerzas de la ONU no detienen a Hezbollah, Israel advierte al Líbano de que debe hacer el trabajo por sí mismo. Tengo un mensaje para el pueblo libanés. Usted y su gobierno tienen que tomar una decisión. Enfrenten hoy a Hezbollah u observen cómo su país se divide en el caos y la destrucción. Más de 60,000 israelíes están desplazados de sus hogares en el norte, obligados a huir de los ataques casi diarios de Hezbollah. ¿Cuándo será el final de la historia? Solo cuando podamos devolver la seguridad y a los residentes a sus hogares sanos y salvos. Mientras tanto, en Gaza, Israel dice haber recuperado el cuerpo de un soldado asesinado el 7 de octubre y retenido por Hamás. Unos 300 vehículos con familiares y amigos de rehenes se dirigieron desde Tel Aviv al Kibbutz Be'eri, una de las comunidades más duramente golpeadas del 7 de octubre. Algunos corrieron más allá de la valla de seguridad para acercarse a Gaza, y otros llamaron a sus seres queridos cautivos. Necesito que sepas que ahora te doy la bendición. Te la doy cada mañana cuando oro por ti y cada viernes por la noche. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Dios haga brillar su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. A medida que se amplían los logros de Israel en Gaza, Hamás ha accedido a detener los combates para que cientos de miles de gazatíes puedan ser vacunados contra la polio. Al mismo tiempo, Israel dice que la guerra en el norte debe ampliarse para devolver la seguridad a los ciudadanos de allí. El corresponsal en Oriente Medio, Paul Strong, tiene esta historia. El ejército israelí afirma haber destruido alrededor del 80% de los túneles de Hamás, que podrían utilizarse para introducir armas de contrabando en Gaza desde Egipto. También afirma que los combatientes de la FDI han acabado básicamente con la brigada Rafah de Hamás, uno de los mayores y mejores grupos de combatientes de Hamás. Los logros militares de las FDI en Gaza han permitido el regreso de la mayoría de las comunidades del sur a sus hogares. Los logros militares también han creado condiciones que permitieron el regreso de un gran número de rehenes y han creado las condiciones necesarias para devolver un gran número de los rehenes restantes. Y ante la amenaza de un brote de poliomielitis, tanto de la FDI como Hamás han acordado pausas humanitarias de 3 días en los combates para permitir la vacunación de 640,000 niños menores de 10 años en Gaza. Este acuerdo es un testimonio de nuestro compromiso colectivo para superar las barreras y proteger a todos los niños de la poliomielitis. Abdel Rahman Abu el-Hajaim es el primer niño que contrae polio en Gaza en 25 años. Solo tenía un mes cuando empezó la guerra en Gaza y su familia tuvo que huir de un campo a otro. Mi hijo no fue vacunado debido a los continuos desplazamientos y estamos refugiados aquí en la tienda de campaña en unas condiciones sanitarias en las que no hay medicamentos. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirma que los objetivos de la guerra actual deben ampliarse más allá de las batallas en Gaza para ocuparse también de lo que hace falta en el norte de Israel, sus hogares debido a los ataques casi diarios con cohetes y drones de Hezbollah. Nuestra misión en el Frente Norte es clara: garantizar el regreso seguro de las comunidades del norte a sus hogares. Para lograr ese objetivo, el regreso seguro de los residentes del norte de Israel a sus hogares. Gallant dice que la expansión de la guerra hacia el norte no disminuirá el compromiso de Israel de desmantelar a Hamás y recuperar a todos los rehenes. Paul Stone, CBN News, Jerusalén. Más adelante, Chuck Holton informa sobre las tensiones en Judea y Samaria. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano.
Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Esta semana, las fuerzas israelíes lanzaron su mayor operación en Cisjordania en más de 2 décadas, dirigida contra amenazas terroristas en múltiples ciudades samarias. El corresponsal Chuck Holton informa sobre los actuales retos de seguridad en esta disputada región. La FDI ha desplazado una gran fuerza a varias ciudades de Samaria, lo que supone la mayor operación en Cisjordania en 22 años. Con blindados y cientos de soldados se han enfrentado a combatientes de Hamas. Ha habido operaciones constantes realmente desde el 7 de octubre e incluso antes. En Cisjordania, que se conoce en Israel como Judea y Samaria, en particular en el norte de Samaria y las zonas de Tucaram y Yanín, y también la ciudad palestina de Farrah. Estoy aquí en el monte Gerizim, situado en Samaria, lo que gran parte del mundo llama Cisjordania. Esta ciudad debajo de mí fue una vez la ciudad bíblica de Siquem. Ahora se conoce como Nablus, y esta región de aquí es un campo de refugiados. Es muy conocida y tristemente célebre por ser la cuna de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa y otras organizaciones terroristas. Por eso esta región es un enorme semillero de actividad terrorista, especialmente en estos días. Y esa es una de las razones por las que la FDI está llevando a cabo estas redadas y operaciones en la zona de Cisjordania. Porque lo que están encontrando aquí es lo mismo que encontraron en Gaza, y es que UNRWA, a través de sus escuelas que dirigen aquí, ha estado ayudando a estas organizaciones terroristas a reclutar, entrenar y adoctrinar a jóvenes palestinos para que realicen actos terroristas. La razón por la que no hemos visto una guerra total entre las fuerzas en Judea y Samaria e Israel es porque Israel ha estado entrando con inteligencia significativa e hiperenfocando las actividades militares en específicos de terror. Pequeños grupos a medida que surgen. Tenemos que entender que no es nuestra guerra, es una guerra común porque el terror de aquí puede elevarse a todo el mundo. Para los israelíes que viven en Judea y Samaria, la amenaza terrorista es una realidad cotidiana. Muchos sienten que están bajo amenaza constante de violencia. Hay muchos árabes palestinos viviendo en nuestra región. Y hemos convivido más o menos, y a veces se meten en sus asuntos y muchas veces intentan matarnos. Desde el 7 de octubre se han empeorado. Esta ciudad por la que estoy conduciendo es una ciudad árabe musulmana de Samaria llamada Hawara, y ha sido escenario de muchos disturbios desde el 7 de octubre. De hecho, todavía se puede ver los restos de neumáticos quemados en la calle. Ha llegado un punto en que es peligroso para los israelíes conducir por aquí porque sus coches tienen una matrícula de color diferente a los coches de la autoridad palestina, que han empezado a tomar una ruta más larga para evitar esta ciudad cuando tienen que pasar por esta zona. Estados Unidos de América debe permanecer fuerte con el pueblo en Israel en esta operación por atacar al terrorismo y no esperar a que el terrorismo nos ataque. Tenemos que limpiar el aire. Todo el que quiera salir y quedarse aquí en paz, bienvenido. Las autoridades israelíes están especialmente preocupadas por el papel de las escuelas UNRWA en el posible fomento del extremismo. Cada vez hay más pruebas de que algunas de estas instituciones no gestionadas pueden estar implicadas en la educación y el reclutamiento de jóvenes palestinos para actividades terroristas. ¿Libros escolares que enseñan a preparar y construir una bomba? Debemos detenernos. No pueden educar para matarnos y pensar que les dejamos vivir a nuestro lado. Es demasiado arriesgado. Mientras las tensiones siguen latentes en Cisjordania, los israelíes extreman las precauciones para protegerse a sí mismos y a sus familias. Hay mucha más seguridad, hay más cámaras de seguridad. Hemos comprado drones térmicos. Realmente han sido de mucha ayuda. Más armas, todos. Más armas en todas las comunidades y esperando y orando. Me paso el tiempo orando. Desde Samaria soy Chuck Holton para CBN News. Más adelante, una luz brillante extinguida. ¿Cómo 2 ciudades de Polonia están preservando la historia de las comunidades judías que una vez vivieron entre ellas? Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también.
Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Mientras el antisemitismo se dispara en Europa, algunos países directamente implicados en el Holocausto intentan mantener el recuerdo de las comunidades judías destruidas en los años 30 y 40. La mitad de los 6 millones de judíos asesinados vivían en Polonia, que irónicamente había invitado a los judíos a vivir y prosperar allí. He aquí un vistazo a 2 ciudades que trabajan para restaurar esa historia. La ciudad más grande del noreste de Polonia es Białystok, con 300,000 habitantes. Los judíos llegaron aquí a principios del siglo XVII. Aquellos días no había comercio ni pequeños negocios sin comunidad judía. Así que los propietarios de pequeñas ciudades invitaban a este tipo de comunidad porque los necesitaban y también pagaban impuestos. Así que cuando llegaron aquí, empezaron a comprar y vender cosas y también a dirigir cervecerías y tiendas. Según Anna Kransnicka, profesora de historia y guía turística en Białystok, unos 50,000 judíos vivieron aquí hasta la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando los nazis llegaron aquí, sabían que esta era una ciudad judía muy importante, es decir, el 27 de junio de 1941. Detrás de mí hay un monumento conmemorativo de la gran sinagoga de Białystok. En 1941 los nazis entraron y la quemaron con 800 personas dentro. El mismo día mataron a 1,200 más en la calle. Y era solo el principio. Luego reunieron a toda la comunidad judía en el gueto y los usaban como esclavos. Trabajaban duro. Era la época en que esa gente se moría de hambre allí, pero aún así tenían esperanza de sobrevivir. A pesar de un levantamiento 2 años después, los nazis llevaron a casi toda la comunidad a Treblinka y allí los asesinaron. Después de la guerra, unos 300 judíos regresaron a Białystok e intentaron vivir aquí. Los comunistas dijeron que todo el pueblo judío debía ir a Israel. Así que las últimas 120 personas o algo así abandonaron Białystok. Hoy viven en Białystok unos 20 judíos, sin que ninguno tenga raíces familiares judías en la ciudad. Sin embargo, hay un movimiento redentor. Anya dice que la gente de su ciudad quiere asegurarse de que no se olvida la historia judía. Tenemos un camino especial. No somos antisemitas. Queremos demostrar que recordamos y que la parte judía de la historia de Białystok es tan importante como las demás. A casi 200 millas de distancia, en Lublin, la comunidad judía comenzó más o menos en la misma época, en el siglo XVI. Y cuando los judíos llegaron aquí, la mayoría como refugiados de Europa occidental y oriental, se asentaron alrededor del castillo del rey Lublin. Allí vivieron pacíficamente durante 5 años. El historiador y guía turístico Siemowicz Karlowicz cuenta a CBN News que muchos rabinos prominentes procedían de esta sociedad vibrantemente rica. La comunidad judía de Lublin, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, eran unos 43,000, un tercio de la población de nuestra ciudad. Y esta comunidad era, digamos, muy diversa. Había muchos partidos políticos, muchos puntos de vista sobre la vida, la religión y la política. Pero cuando llegaron los alemanes, convirtieron el barrio judío en un gueto. La rodearon de alambre de espino y los judíos que estaban atrapados allí dentro pensaban que podían sobrevivir a la guerra. Nada malo les puede pasar. Bueno, después de la guerra, todo habrá terminado. Pero esto nunca llegó. Este fin de la guerra, al menos para ellos.
El edificio de mi derecha era un orfanato judío y una residencia de ancianos. Cuando los nazis exterminaron el gueto de Lublin en 1942, asesinaron a los 200 niños, a los ancianos y a los cuidadores de niños que se negaron a abandonarlos. Llegaron las fuerzas de la SS y empezaron a echar a la gente de sus casas llevándolos a la plaza cerca de la sinagoga. Y la gente judía no resistía porque, bueno, eso nunca había ocurrido antes. Esto fue el primer gueto del mundo que fue destruido durante la Aktion Reinhardt o el Holocausto, que era el nombre en clave alemán. Casi todos los judíos de Lublin murieron en el campo de exterminio de Belzig. Sabemos que sobrevivieron unas 1000 personas, pero ahora mismo la comunidad judía de Lublin es de unas 50 a 70 personas. Y ninguno de ellos habla Yiddish, el idioma que era tan prominente en el distrito judío antes de la guerra. Ahora los polacos de Lublin cuentan muchas de esas historias a la comunidad internacional a través de la institución cultural teatral Grodzka Gate. Mi abuelo dijo una vez que si dejas morir la memoria de estas personas, será como si los nazis hubieran ganado. No podemos hacerlo. Soy historiador. Mi trabajo es recordar cosas y recordar a la gente. Y esta es la historia de nuestra ciudad. Lublin no existe realmente sin la memoria de los judíos que están aquí. Esto forma parte de nuestra historia. No podemos olvidarlo. Al crecer bajo el régimen comunista, Kepnovich dice que no conoció la historia judía hasta el instituto. Ahora él y otros esperan cambiar esta situación, incluyendo la historia judía como parte de la historia de Lublin que te enseña en la escuela primaria. Al volver, una conversación con Hannah Ben-Haim sobre este momento de la historia de Israel. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. Nuestra amiga y guía turística israelí Hannah Ben-Haim lleva 40 años viviendo en Israel y siempre tiene una opinión interesante sobre los últimos acontecimientos del país. He aquí una conversación que mantuvo con nuestro jefe de oficina Chris Mitchell a 10 meses del ataque del 7 de octubre. Hannah Ben-Haim, me alegro de estar con usted de nuevo. Hablamos después del comienzo de la guerra, después del 7 de octubre, sobre lo que estaba pasando en Israel. Aquí estamos 10 meses después, tras el 7 de octubre. ¿Qué le está pasando ahora a esta nación? Exactamente 10 meses. Bueno, decir que estamos cansados. Han sido 10 largos meses. Hemos estado bajo un tremendo estrés. Hemos pagado un precio enorme en vidas. ¿Piensas en cuántas personas han sido desplazadas en estos meses? ¿Cuántas personas han quedado traumatizadas en este tiempo? ¿Cuántas personas han resultado heridas? Miles de heridos. ¿Cuántos hemos perdido? El precio es enorme y estamos cansados. Pero no hay forma de rendirse. No hay manera de que la batalla haya terminado. Así que creo que la gente está viviendo con agallas en este momento. Y ese valor va a... Ya sabes, estoy pensando, sí. Así que el estrés de todo lo que se viene sobre nosotros y que se ve peor a medida que nos adentramos en esas batallas, ha tomado un gran peaje en las emociones y la fuerza de la gente. Sí, al igual que muchas madres israelíes, tienen 3 hijos en la guerra. 2 nietos y un hijo. Correcto. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, ¿tienes elección?
Sabes que no tienes elección. He llegado a un lugar de verdadera rendición. Y creo que muchas madres y abuelas, y conozco gente que está en situaciones mucho más severas donde, quiero decir, solo tenemos que confiar en Dios. No puedes preocuparte todo el día. Oramos mucho, puedo decirlo. Yo oro mucho, y oro no solo por mis hijos y nietos, sino por todos los que están en la batalla, porque están en la batalla por ti y por mí. La razón por la que estoy sentada aquí ahora mismo y puedo disfrutar de la belleza de Jerusalén es porque tenemos a nuestros hijos y a nuestros nietos en primera línea luchando por nosotros. Así que forma parte de nuestras vidas, no es algo nuevo. Llevo 40 años viviendo en Israel y quiero decir que he vivido muchas batallas, muchos levantamientos, guerras. Y si no fue mi marido, fueron mis hijos y ahora mis nietos. Sí. Mucha gente, muchas de las preguntas que nos han hecho a lo largo de los meses ha sido que si Israel se enfrenta a la batalla a la que se enfrenta el mundo entero. ¿En qué sentido cree que la gente debe entender que no se trata solo de una batalla de Israel? Es una batalla para el resto del mundo. Esta es una batalla entre la oscuridad y la luz. No somos personas angelicales. No estamos libres de culpa. De hecho, tenemos todos los pecados que tiene cualquier otra nación. Pero Dios nos ha puesto en un lugar como el niño pequeño que sostiene su pulgar en el dique. Y si no ganamos esto victoriosamente, y si los terroristas que se han organizado con tanta fuerza contra Israel ahora mismo, si no son derrotados, el tsunami que saldrá de esto atacará a todas las naciones y será horrendo. No quedará gracia. Y hay un tiempo de gracia y salvación que aún están sobre la faz de la tierra. Así que sí, estamos luchando por todo el mundo. ¿Cuál es su mensaje para la gente que está escuchando esto, quizás en Estados Unidos o en otros lugares? Únete a nosotros. Lo que sea necesario para que seas una voz. Lo que sea necesario para ti, ya sea en tu cuarto de oración o en las calles, o escribiendo, hablando con tus funcionarios. Quiero decir, todo el mundo tiene un papel en esto. Estamos luchando por nuestras vidas contra una fuerza que nos quiere muertos. Y eso, por supuesto, es oscuridad y satánico. Así que cualquiera que quiera vivir mejor, que esté con Israel. Esto es lo que yo les diría. No tienes elección, ya no pueden ser indiferentes y les va a costar caro. Así que prepárense para pagar el precio. Bueno, sobrio, pero gran mensaje. Hannah Ben-Haim, gracias. Eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales y acceder a los contenidos de CBN a través de nuestras aplicaciones de CBN. Y por favor, oren por la paz de Jerusalén, por los soldados de la FBI y por todos aquellos que se encuentran en peligro y por el regreso de todos los rehenes. Y recuerda, el Dios que vela por Israel y por ti y por mí no duerme ni adormece. Soy Julia Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.